Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy Virginia Pérez Alonso, soy la directora de Público y bueno, os quiero saludar en nombre del periódico. Muchas gracias a los que estáis aquí, muchas gracias a los que nos veis a través de la web y muy especialmente a todas las personas que colaboráis con nosotros, con Público y que sois miembros de la República de Público, de nuestra comunidad de suscriptores. Necesitamos a gente como vosotras, como vosotros, que nos apoyáis con esa suscripción mensual, porque ese dinero que para muchos de vosotros es pequeño, a nosotros nos ayuda a seguir investigando, a hacer un periodismo valiente, a contar cosas que muchos otros no se atreven a contar y a hacer publicaciones como la que hoy estamos presentando aquí. No quiero dejar de dar las gracias también a la Sala Mirador, que siempre nos acoge con mucho cariño, con mucha calidez y porque además con frecuencia invita a nuestros suscriptores a sus obras de teatro y por lo tanto siempre estamos aquí súper a gusto. Hoy hablamos de Cerco a la justicia patriarcal, que es el nombre que le hemos dado a esta nueva publicación impresa, porque creemos que para cambiar lo que está mal en el sistema de justicia hay que enfocarlo desde todos los puntos de vista, hay que rodearlo socialmente. La justicia, esto está clarísimo, sigue siendo una asignatura pendiente para la igualdad y sigue siendo un muro contra el que se chocan insistentemente muchísimas mujeres, una y otra vez. A lo largo de los últimos años, en el trabajo periodístico que hacemos cada día en Público, nos topamos una y otra vez con historias de mujeres, con historias de niñas y de niños que tras ser víctimas de delitos no reciben la protección que necesitan. No se les cree, se les revictimiza en procesos judiciales que son dolorosísimos. Muchas de las leyes y normas que hasta ahora no se habían cuestionado, ahora empiezan a ser contestadas en las calles, con manifestaciones, con protestas, pero hay otros muchos procedimientos judiciales que siguen aplicándose sin ser cuestionados. Y son las mujeres las que los están soportando, calladas y con unas tremendas consecuencias para ellas y para sus familias. Aquí vamos a hablar de algunas de ellas en el especial que hemos publicado, lo vais a poder leer, pero una de estas consecuencias, por ejemplo, es la aplicación del síndrome de alienación parental, que termina quitando la custodia a muchas madres cuando denuncian abusos contra sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y esto es dramático. Cambiar esta realidad pasa obviamente por ser conscientes de ella, ¿no? Por eso en Público nos hemos comprometido a reflexionar sobre esto con la ayuda de expertas, de mujeres que han sido protagonistas de todas estas causas y porque queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Lo que queremos es abrir un debate constructivo para poder mejorar un sistema que debería protegernos a todas y a todos. Hoy queremos dar las gracias a esas personas que sufren en carne propia este sistema de justicia patriarcal. A mí me emociona especialmente saber que hoy están entre nosotras y entre nosotros personas que han perdido a sus hijos, personas que han perdido a seres muy queridos y que además no se han visto arropadas por este sistema judicial. Así que gracias a todas las que compartís con nosotras estas historias, porque eso es lo que nos permite a nosotras visibilizarlas y poder ir cambiando estas realidades. Por eso, por ellas, por otras tantas víctimas, queremos tener hoy este espacio para la reflexión y queremos empezar dándoles las gracias a todas las víctimas. Os invitamos a compartir con el hashtag, cuando difundáis en redes este acto, el latido de las mariposas, que es un proyecto de educación en igualdad que tiene muchísimo que ver con esas tejedoras que estáis viendo ahí en ese rincón que nos están acompañando hoy y de las que más adelante vamos a conocer mucho más. Y vamos a comenzar a presentar nuestra publicación abriéndola por el centro. Si la tenéis en vuestras manos, podéis consultar esa doble página central, una página poética, dramática, que nos va a presentar a continuación su autora, la escritora y poeta Lara Moreno. Os dejo con ella y luego seguimos.
Bueno, muchas gracias a público por invitarme a participar en el especial en papel y especialmente en este. Voy a leer y ya está, pero quería decir que creo que nunca había recitado con unas tejedoras, tejiendo mientras, y es algo bastante bonito. Pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Intentaba calcular si había llorado tan seguido, tan ronco, tan cuchillo, el mar caliente, el mar muerto. Intentaba calcular si alguna vez en mi vida había llorado tanto, tantas veces, tanto rato. Pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Temía cáncer, parada cardíaca, ictus, lupus, lo temía todo menos la depresión. Yo no iba a deprimirme, estaba viva, lloraba tanto. Me levantaba por las mañanas y llevaba a mi hija al colegio, luego atravesaba la plaza, era tan bonita la ciudad, mi casa cuesta abajo, el sol de Madrid era tan bonito. No debía mi vida ser así como el sol castaño de la mañana, esa caída. Pero subía a casa y no sabía, cruzaba el salón y no sabía, siempre había algo que masticar, algo negro partiéndome el aire, algo que no me correspondía, pero allí estaba. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y me decía, así no se puede vivir, ¿qué estás haciendo? Piensa en tu hija de 4, 5, 6 años, piensa en ella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a tu pequeña hija llena de luz? Y lo intentaba, pero era imposible, siempre tenía que acabar llorando, no había más remedio. Lloraba por las noches, en una esquina de la cama, y él mientras tirado en el sofá. Lloraba mientras tendía la ropa y él fumaba en la oficina. Lloraba frente al ordenador y a veces él venía a abrazarme y no me dejaba moverme y me decía, para ya de llorar, joder, que no lo aguanto más. Lloraba frente a él y me salía una voz catacumba, como si alguien me estuviera apretando la garganta, como si me hubieran hecho una traqueotomía. Lloraba a las 3 de la madrugada cuando debía estar durmiendo y descansando, pero lloraba y me tumbaba en la cama de mi hija, a veces junto a ella, y a veces ella estaba en casa de su padre y yo lloraba porque sabía que todo aquello era intolerable y sin embargo él no se iba. Y sin embargo yo no era capaz de echarlo de allí, de mi casa, de su propia casa, de la casa de mi pequeña hija, y yo sabía, pero lloraba y lloraba. Lloraba hablando con mi amiga cada día por teléfono, lloraba con el móvil entre las manos, me recorría una culebra, una macabrada. Lloraba y pensaba, si la gente a la que quiero me viera llorar tanto, si supieran que lloro tanto, alguien vendría a buscarme, alguien me reñiría. Yo lloraba y él me gritaba, estás tarada, eres una inmadura, eres injusta, para ya de llorar, es que no sabes hacer otra cosa. Tienes 38 años y eres una inmadura, no te voy a mirar a la cara, me decía, no te pienso mirar. Y yo lloraba y no me iba. Pero a veces sí me iba, salía de mi casa donde no podía respirar, donde me habían hecho una traqueotomía y daba vueltas y lloraba en las esquinas de piedra del barrio de los Austrias. Me sentaba en los escalones, mis gafas de sol estaban siempre llenas de salpicones, de puntitos de llanto. Yo lloraba y él no se iba de casa. Él esperaba y me escribía y me escribía y me escribía y me llamaba y me llamaba y me llamaba sin parar. Luego, cuando pasaban las horas, yo regresaba. A veces, cuando volvía, él tenía cara de cordero degollado. A veces pedía perdón, pero al final ya ni siquiera. A veces venía a abrazarme y no me dejaba moverme. A veces quería follarme para que todo acabara y me decía, ya está bien de una puta vez, ya está bien, como si todo aquello fuese cosa mía, y yo lloraba. Él me decía, no me grites, y yo contestaba, estoy llorando si casi no puedo hablar. Él me decía, no me grites, y yo contestaba, estoy susurrando si casi no puedo respirar.
Pensaba que enfermaría y que moriría a lo mejor, y mi pequeña hija de 4, 5, 6, 7 años se quedaría sin madre de tanto haber llorado, su madre irresponsable, su madre malherida, su pobre y tonta madre consumida. Yo lloraba y lloraba, y en realidad nadie se hacía cargo porque nadie sabía, y quien supo no lo supo saber. Y yo lloraba, pero luego tenía que parecer que no pasaba nada, solo por dentro, solo aquí dentro, solo cuando estábamos solos, solo en medio de la calle o del bar o de la cama, solo en la cocina, con la puerta cerrada. Una vez entró mi hija y yo era un manojo de nervios y me dijo: ¿qué pasa, mamá? ¿Estás llorando? Es que no me lo vas a contar. Soy yo, mamá, soy tu hija. Es que no me lo vas a contar. No pasa nada, hija mía. Y la cogí de la mano y la saqué de casa. Eso ocurrió una vez, 2, 3 veces. Han pasado los tornados sobre mí. Han bailado las esferas, he digerido la agonía. Han pasado los tornados y he seguido con mi vida, ¿no lo veis? Mi vida llena de cosas y de planes y de amigos y de números rojos y de la parca filosofía de la supervivencia. He escrito algunos libros, he puesto los pies en polvorosa y todavía estoy en esta casa de la luz por las mañanas, y todavía los pasillos y la esquina de la cama donde me hinqué a llorar, y esa figura enorme, enorme, enorme en el salón tan chico. Nadie fue a defender a mi hermana de lo suyo. Nadie encendió la hoguera para quemarlos vivos, nadie afiló las dagas, nadie dio el grito de guerra tan necesario. ¿Dónde estaba mi padre con su armadura? ¿Dónde estaba el guerrero? Nadie fue. Igual que nadie vendrá a este reino, ningún ejército después del llanto. Gracias. Vamos a arrancar con esta mesa que tenemos aquí, porque lo que queremos es hablar de justicia patriarcal, ¿no? Y de cuáles son las razones por las que tenemos esta justicia patriarcal. En esta mesa tenemos a Patricia Fernández Moreno, que es hija de una víctima de violencia machista y fundadora de la organización Avanza Sin Miedo. Tenemos a Carmela del Moral, que es la responsable de políticas de infancia de Save the Children. Y tenemos a Miguel Lorente, que es médico forense, es profesor de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Patricia, vamos a empezar contigo. Tú cuentas tu historia en este especial, que es una historia durísima. Y bueno, yo creo que es importante que nos cuentes cómo viviste tú de niña esta situación en la que la justicia decidió separarte de tu madre y ponerte en manos del autor del maltrato. Es un arma de doble filo, porque cuando uno habla cómo siente la violencia machista en su casa, generalmente se parte de un escenario en el que no has pedido ayuda. Sin embargo, cuando se aplica el síndrome de alienación parental y en mi caso se retira la custodia a nuestra madre, que luego lo explicaréis vosotros mucho mejor que yo, la única salida que tú tenías, que en ese momento era la justicia, entre comillas, y cogida con pinzas, la respuesta que te da es que te entrega a la persona que ha ejercido ese daño sobre ti. Entonces, claro, digerir este concepto como adulto, ahora yo tengo 21 años, me es imposible y perverso. Sin embargo, digerir este concepto cuando eres una niña o un niño, que yo tenía 10 años cuando pasó esa situación del síndrome de alienación parental, es perverso en el sentido de que yo entendí que no vives, ¿no? Se añade un prefijo a tu vida que es sobrevivir, y ya no solo sobrevives a lo que es una persona maltratadora, sobrevives a un sistema que perpetúa ese maltrato y que te está diciendo en la cara que no te cree. Tremendo, la verdad, Carmela. Esto que cuenta Patricia no es un caso aislado, imagino. ¿Qué situaciones sufren los niños y niñas ante la justicia? ¿Son los mismos que el de Patricia? ¿Son diferentes? ¿Los tenéis catalogados de alguna manera? Bueno, desde Save the Children una idea que nos gusta repetir es que la justicia no es solo patriarcal, sino que es adultocéntrica y que no tiene en cuenta a los niños y a las niñas como partes del proceso, y realmente son procesos judiciales que lo que hacen es revictimizarles.
revictimizarles desde el primer momento de la denuncia hasta que termina el procedimiento. En el último estudio que hicimos, que se centraba en los casos de abuso sexual, aparte de encontrar también casos en los que se aplicaba el síndrome de alienación parental, cuando una madre denunciaba un caso de abuso sexual, que es un caso bastante tremendo, nos encontramos con que un niño o una niña que sufre abuso e empezaba un proceso judicial contaba de media lo que le había sucedido 4 veces a 4 profesionales. Los procesos duraban de media 3 años. La prueba preconstituida se hacía únicamente en un 14% de los casos, es decir, que en el 86% estos niños y niñas tenían que testificar en plenario ante toda la sala. Y por último, una consecuencia algo perversa de esto era que encontramos que en casi el 40% de las sentencias, precisamente porque el propio tribunal considera que ha tardado demasiado en emitir una sentencia, las condenas se reducían por el atenuante de dilación indebida, ¿no? Entonces, en este estudio lo hicimos antes de que se pusiese en marcha el Estatuto de la Víctima, pero todavía no hemos publicado el nuevo informe, pero nos tememos que a pesar de que en 2015 se aprobó este estatuto, la justicia todavía no se ha adaptado y estas mismas carencias se siguen repitiendo. Claro, es que es sorprendente, Miguel, que esto ocurriera cuando Patricia, el caso de Patricia al menos, ¿no? Tenía 10 años, tienes ahora 21, han pasado 11 años y parece mentira que en 11 años prácticamente no haya cambiado nada, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas en la justicia? ¿Responde a los patrones de estereotipos que vemos en otras esferas de la sociedad? Sí, completamente. El hecho de que no haya cambiado demuestra que no es un accidente ni fue un error, sino que es parte de la estructura de la construcción que tenemos a la hora de enfrentarnos a la realidad que previamente ha sido definida por ese machismo, por ese patriarcado, ¿no? Entonces, la justicia patriarcal es el reflejo en el ámbito de la justicia del patriarcado. Si nos vamos a medicina o al ámbito de la salud, veríamos la salud patriarcal, donde el 100% de las mujeres acuden a consultas como consecuencia de las derivadas que produce la violencia de género y en ningún caso son diagnosticadas como víctimas de violencia de género. Hace 2 semanas ha salido un artículo en la revista científica de la Sociedad Americana de Investigación sobre Enfermedades Cardíacas, donde se dice que las mujeres que sufren violencia tienen un riesgo de muerte un 40% más alto que las mujeres que no sufren violencia. Es decir, el impacto de la violencia, de ese vivir en el día a día con el maltratador, con su amenaza, con su intimidación, con sus golpes, hace que se vayan desarrollando problemas de salud que al final terminan en la muerte prematura como consecuencia de factores asociados a otras patologías o directamente. Bueno, pues si eso ocurre en el ámbito de la salud y no se detecta, si eso ocurre en el ámbito de la justicia y no se detecta, lo que está claro es que hay una mirada interesada en toda esta realidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, no solo la idea de que se actúa más sobre determinados casos, sino que la propia perspectiva desde la que se mira es una perspectiva viciada, distorsionada, y que por lo tanto los resultados no van a ser accidente, sino que van a ser una consecuencia de todo lo que es esa construcción. ¿Vosotras lo percibís así también? ¿Creéis que todos estos estereotipos y prejuicios, sobre todo en la manera de mirar a la mujer, ¿no? O sea, como la bruja, ¿no? La que nos han contado en los cuentos, es lo que está provocando gran parte de estas sentencias chocantes, sobre todo desde el punto de vista de la víctima, o no lo creéis así? Mira, te voy a responder con mi caso en concreto. Primero, fue mi madre la manipuladora, la perversa, la bruja, y llegó un momento en el que el tratamiento que nos dieron se pervirtió tanto que fui yo la manipuladora, pero bueno, a mi nivel era mi hermano. Entonces se trasladó el estereotipo de una mujer adulta de 40 años a una niña de 10 años. Fue el único momento en el que se me trató como sujeto, porque hasta ese momento yo había sido un objeto, que es la deshumanización, ¿no?, de los niños y niñas tratados como mercancía y como
pues instrumentos que servimos a la persona que maltrata para perpetuar el maltrato hacia nuestras madres. Entonces, en el único momento en el que se me tuvo en cuenta como persona fue para acusarnos, para decirme que era una manipuladora. Se reprodució un estereotipo en mí que yo ni siquiera era capaz de entender cuando me lo contó la perito, por eso de que comentas de que los niños y niñas se ven obligados a relatar muchas veces la vivencia en numerosas ocasiones. Y luego, por otro lado, pues lo ha comentado muy bien Miguel, ¿no? La justicia no es más que un fleco más de una sociedad que reproduce unos modelos machistas. Entonces, el juez o la jueza es machista, pero como lo fue la perito que le tocó hacernos el peritaje. Sí, estos prejuicios, que por supuesto son machistas, también existen en torno a, por ejemplo, la credibilidad de un niño o una niña, ¿no? Muchas veces se considera que están mintiendo, que están fantaseando, y de hecho, como precisamente lo comentaba Patricia, ¿no? Que son más objetos o extensiones de la familia, que como sujetos de derecho estas ideas y estos prejuicios hacen que en los procesos no haya mecanismos para escucharles de forma efectiva y de hecho que no se les crea en muchos casos. Claro, es sorprendente, ¿no? Porque yo en el periódico que hablamos, Marisa, que es la redactora que lleva estos temas, y yo mucho de todo esto, yo al principio siempre le decía, pero a ver, o sea, el bien superior del menor, ¿no? O sea, esto no es algo que es lo que se persigue y que prima por encima de todas las cosas, y he tardado mucho tiempo en caerme de ese guiño, ¿no? ¿Dónde quedó ese bien superior del menor? Bueno, es que es interpretable. Es que lo bueno que tiene el machismo como construcción cultural, por eso siempre insistimos en que el machismo es cultura, no es conducta, es que permite determinar la realidad y darle significado a la realidad. Entonces, el bien superior del menor es apartarlo de una madre manipuladora y, por lo tanto, facilitar que ese menor o esa menor tenga a un padre sobre el cual pueda desarrollar unos lazos afectivos que le permitan, pues, alcanzar una madurez equilibrada. Es decir, que el sistema no se cuestiona lo que está haciendo. Es decir, el punto de reflexión y el punto de crítica no está en modificar los instrumentos del sistema, sino en cambiar el sistema. Porque el sistema siempre va a interpretar la realidad según la construcción que él necesita para que todo sea coherente y armónico con su construcción. Y, por tanto, la perspectiva de género, el análisis crítico de todos estos factores son fundamentales, porque el sistema va a reproducir lo que piensa que es verdad. Cuando dice que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre, está integrando dentro de la relación familiar el maltrato, porque está diciendo que puede ser padre, que puede convivir en esa familia, aunque sea maltratador. Por lo tanto, está integrando el maltrato como parte de la familia. Eso no se admitiría diciendo un profesor puede ser un violento, porque enseña muy bien, porque todo el mundo aprende mucho. No, sería incompatible, aunque sea muy bueno el resultado. Pero, en cambio, sí permite que en estos espacios se integre la violencia como parte de la normalidad, no como una situación inaceptable y extraordinaria. Solamente se critica la cantidad de violencia, no la violencia en sí, y a partir de ahí, desde esa perspectiva, se intenta interpretar. Y por eso sorprende tanto que situaciones que no son reales, como es la alienación parental, como es la manipulación de la madre hacia los niños o hacia las niñas, que no son reales, son creíbles y aceptadas, y una situación como es la violencia, que se sabe que la sufre el 22% de las mujeres, según los estudios de la Unión Europea y de la OMS, y que además los estudios en España, la macroencuesta habla de 600.000 mujeres cada año que se sabe que están ahí, pues luego no son creíbles cuando ponen la denuncia. Entonces, no te crees la realidad y lo que no es real lo tomas como verdad. Pues es un problema no de instrumentos, sino de sistema. Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Claro, lo que pasa es que al final parece que si se contrapone el delito, entre comillas, obviamente, ¿no?, de manipular y el delito de maltratar, parece que es peor delito el de manipular que el de maltratar, ¿no? O sea, es un poco sorprendente que esto lo estemos viendo en los juzgados casi a diario, ¿no? Bueno, es precisamente por esta idea de que todavía se cree que un maltratador puede ser un buen padre, porque al fin y al cabo se considera que, bueno, puede haber sido un mal marido, por así decirlo, pero no tiene por qué ser un mal padre para sus hijos o hijas, ¿no? Cuando es que está claro que los niños y niñas que viven en contextos de violencia machista son víctimas directas de esta violencia.
pero sucede que precisamente como no se hace una interpretación del interés superior del niño o de la niña, de hecho es que teóricamente, bueno, si nos pusiésemos a hablar de lo que es el interés superior, requiere una evaluación hecha por un grupo de profesionales con unos pasos muy estrictos y normalmente son una frase en la sentencia que no deja de ser el arbitrio de la persona que la está poniendo, ¿no? Pero ¿hay personal preparado para evaluar a estos niños y a estas mujeres? No hay una formación específica. Nosotros lo que hemos detectado es que muchas veces, por ejemplo, como te digo, está más centrado en los estudios sobre abuso sexual. Muchos psicólogos forenses que hacían esas entrevistas a los niños y a las niñas no tenían una formación específica no solo en interrogar a los niños y las niñas, ¿no? sino sin siquiera en psicología evolutiva. Entonces, si a un sistema que ya de por sí tiene esta estructura y esta naturaleza se une una falta absoluta de formación específica, es muy difícil que se hagan las cosas de la manera que tienen que hacerse, como podría ser una evaluación del interés superior del niño o una toma de testimonio. Respecto al interés superior del menor, cuando en un caso de violencia machista se superpone el interés superior del menor al interés del progenitor que maltrata a ejercer como padre, este supuesto interés superior del menor colisiona directamente con un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Y ahí tienes a niños y niñas asesinados en regímenes de visitas en el que un interés superior, que es estar con su padre, ha resultado en la violación de un derecho fundamental, que es a la vida, por un sistema que le ha puesto ahí. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, respecto a la afirmación, la pseudoafirmación que hay de un maltratador puede ser un buen padre, como son dos conceptos disonantes, es decir, en cuanto mencionas uno, el otro automáticamente desaparece, porque yo creo que se parte de dos esquemas muy distintos. Un maltratador no ve un hijo, no ve una hija, ve una víctima, y un padre ve a un hijo, ve a una hija y por lo tanto le va a proporcionar el cariño y el amor que se merece. Y de ahí que esta lucha sea en contra de las personas que maltratan y no, como muchas veces intenta desprestigiar, en contra de los padres y de los hombres, ¿no? Entonces, partiendo y entendiendo un esquema básico de en qué camino estamos dirigiendo nuestras fuerzas, pues se entiende que ese argumento que intenta desprestigiar muchas veces una lucha que lucha a favor de las vidas es completamente inválido e innecesario. Voy a dar paso a una pregunta del público y con esa pregunta vamos a cerrar ya esta mesa y luego en la siguiente vamos a intentar hablar de las soluciones a todo esto que hemos estado comentando aquí. La pregunta es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en perpetuar estereotipos que presentan a la mujer como mentirosa, manipuladora o bruja? En especial al informar sobre procesos judiciales, la manada, infancia libre, etc. El papel en general de los medios de comunicación es clave. Es la mirada de la sociedad respecto a los problemas que no conocen de manera directa, que son la mayoría, y la conciencia en el sentido de que la información no es neutral, sino que tiene una carga de significado también en la forma de abordar esa realidad. Por lo tanto, cuando efectivamente se reproducen los estereotipos que históricamente han construido sobre los mitos de la perversidad y la maldad de las mujeres, cuando se le da pábulo a todo el argumento de las denuncias falsas, cuando incluso recogen las cifras y los datos que utilizan pues desde las redes sociales o determinados partidos, la ultraderecha ahora está utilizando muchos datos totalmente falsos, ¿no? Entonces, es también un ejemplo del sistema en sí, es decir, del modelo. Porque cuando un partido de ultraderecha lanza una campaña o una información diciendo que el 80% son denuncias falsas, ellos saben que eso es mentira. Cuando un medio de comunicación asume reproducir esa información sin contrastarla, está faltando a su responsabilidad profesional. Y está faltando en el doble sentido de lo que es dar a conocer una realidad y luego actuar con la responsabilidad que la sociedad le ha otorgado para tener esa capacidad de poder investigar sobre determinadas realidades y guardar todas sus fuentes, todos los elementos de la libertad de prensa para poder generar una conciencia crítica sobre la realidad que es la que va a utilizar la sociedad para posicionarse. Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación es clave porque es la única forma que la sociedad tiene de conocer la realidad en aquellos ámbitos que superan sus circunstancias vitales. De hecho,
los estudios que se han hecho en la Unión Europea y en España, el 90-95% de la población refiere conocer la violencia de género a través de los medios de comunicación. Si en los medios de comunicación la información aparece cargada de estereotipos, la sociedad va a reproducir, ni siquiera se va a cuestionar nada, sino que simplemente va a asumir que lo que ya previamente el modelo ha dicho que es, porque viene ratificado por la información. Entonces, creo que es muy importante ese papel, esa mirada crítica de los medios de comunicación, que fue lo que ha hecho cambiar a este país respecto a la violencia de género. La ley integral fue una consecuencia del cambio de mirada que se produjo a raíz del caso del asesinato de Ana Orantes. Ahí los medios de comunicación fueron los que empezaron a mostrar la realidad tal y como era. Y a partir de ahí, pues, hemos avanzado muchísimo. Queda mucho, pero hemos avanzado muchísimo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Todavía nos queda mucho más por avanzar. Espero que lo consigamos. Muchísimas gracias, Patricia, Carmela, Miguel. Y bueno, vamos a dar paso ahora a una historia que vais a ver aquí detrás. Es una historia que nos ha inspirado y nos ha emocionado. Es una historia de dolor y de valentía. Es el proyecto El latido de las mariposas. Perdí a mis hijas Nerea y Martina el 25 de septiembre de 2018, asesinadas por su padre. La valoración policial del riesgo dio como resultado bajo. Yo me sentí incapaz de proteger a mis hijas, porque donde pedí ayuda no se las tuvo en cuenta. Hoy Nerea y Martina son mariposas, las mariposas de Isabel Gallardo, que al escuchar la historia de Iciar creó este proyecto. Son mariposas porque así se conocían las hermanas Mirabal, las opositoras al dictador Trujillo, que fueron asesinadas un 25 de noviembre, poniendo fecha al Día Internacional contra la Violencia de Género. Dicen que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, porque los pequeños cambios pueden ser el germen de las grandes transformaciones. Punto a punto, con esperanza y optimismo, Iciar teje mariposas para aliviar su dolor. Y ya van miles. Son muchas las mujeres que en sororidad se sientan y comparten este ritual. Las mariposas para mí simbolizan la libertad y la lucha contra la violencia de género. Y una forma como simbólica de transmitir esa lucha, pero como un vuelo, una metáfora de ese vuelo, de esa libertad que queremos tener las mujeres. Y por conseguir los derechos que hasta ahora no hemos tenido. Transmite belleza y libertad porque pueden volar a muchos sitios y de hecho estas mariposas vuelan allende los mares. Estas pequeñas mariposas de ganchillo han extendido sus alas y han atravesado fronteras. Nacieron de la tristeza más infinita, pero con el corazón y la fuerza de las manos que las tejen, se han convertido en todo un símbolo de lucha y un canto a la esperanza. ¡Ayúdalas a volar! Bueno, estamos en la segunda mesa de esta jornada. Es una mesa, como decía antes, en la que nos gustaría empezar a encontrar algunas soluciones, ¿no? Que es complicado, pero es lo que hemos intentado plantear un poco con este especial, ¿no? Que no se quedara solo en una queja, sino que pudiéramos ir construyendo poco a poco. En esta mesa están Concha López Casares, que es psicóloga clínica, experta en violencia interpersonal y violencia de género; Esther Erice, que es presidente de la Audiencia Provincial de Navarra y coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Jueces y Juezas para la Democracia; y Tania Sordo, que es jurista especializada en género y derechos humanos. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Concha, ¿qué tiene que cambiar para que las víctimas de delitos graves, de delitos violentos, de violencias psicológicas, no vuelvan a ser revictimizadas y puedan experimentar una reparación, una rehabilitación real? Bueno, yo no me atrevería a decir lo que se puede cambiar, no estoy todavía en condiciones de saberlo, pero sí es verdad que yo traigo un poco la voz de las mujeres. Son 20 años trabajando en un centro especializado en mujeres víctimas de violencia.
ellas no se sienten escuchadas, las víctimas de violencia sienten que lo que se escucha en ellas en los tribunales son los eventos muy visibles, de una intensidad muy notoria que nadie dudaría y que pueden ser observables, pero sienten que no se les escucha ese dolor, ese daño. Un poco el poema que hemos leído en la entrada, ¿no? El maltrato psicológico con las mujeres en muchísimas ocasiones se produce muy poco a poco, se van rompiendo vínculos, se van ejerciendo daños emocionales que aparentemente no son visibles, pero generan llanto, generan dolor. Las mujeres a veces no tienen palabras para explicarle eso a un juez, a un jurista, a veces ni a sus propios abogados. A veces llegan a los tribunales o incluso en las denuncias y no saben qué es lo que se les están pidiendo porque tienen que explicar 20 años de violencia, 20 años de maltrato. Y entonces eligen un elemento y dicen, es que le puse las lentejas allí y me las tiró al suelo. Y alguien les pide, bueno, pero ¿y qué más? Como que eso no es suficiente, ¿no? El daño psicológico que se produce en el trauma fragmenta incluso sus capacidades cognitivas. El relato es incongruente a veces. Esto que nos pide a veces la justicia, de que haya un relato coherente o que haya unos tiempos cronológicos. Una víctima de violencia no puede hacer eso. Lo entendemos a veces cuando ocurren eventos de terrorismo, eventos muy, muy violentos, entendemos que esa persona todavía no puede hacer determinadas respuestas y sin embargo con las víctimas, las mujeres víctimas de violencia doméstica que llaman todavía muchas veces porque produce violencia de género en la intimidad, no se les contempla ese derecho a que cuenten la historia a su manera, como pueden, fragmentada, y que se les escuche con los tiempos que ellas necesitan. A mí lo que me sorprende de esto, es que yo podría entender que un juez exija o pida en un momento determinado que haya ese relato coherente, ¿no? Pero lo que me sorprende es que supongo que estas mujeres están atendidas por psicólogos, por peritos, que son los que finalmente evalúan cuál es el grado de afectación de una situación de este tipo, ¿no? Estos peritos tampoco son capaces de armar, digamos, este relato a partir de los extractos que van pudiendo narrar las mujeres. Bueno, eso que lo digan las expertas juristas, no existen esos peritos. Esos peritos serían los equipos psicosociales a los cuales el juez o la jueza acude en determinadas ocasiones, no siempre, y efectivamente se reproducen muchísimos estereotipos. Los tiempos son muy rápidos en las evaluaciones y si encima estos equipos no están especializados en trauma, en violencia, pues a veces lo que conseguimos es la misma retraumatización. Y cuando a veces ha ocurrido que las atendemos en equipos externos, como pueden ser los puntos de violencia en la Comunidad de Madrid o otros centros en otras comunidades, se nos acusa de que las hemos como adiestrado, como si hubiéramos tocado el testimonio. Y entonces al final quieren escuchar lo que la propia mujer puede contar sin tener en cuenta el cómo lo está contando y en qué momento de su proceso está. La verdad es que a mí me impresiona mucho todo esto, ¿no? Porque, bueno, desde fuera, y yo no estoy del todo fuera, digamos que estoy trabajando con estos temas, pero yo creo que son cosas que no conoce la gente en la calle, salvo que las hayan sufrido, ¿no? Al final yo creo que tendemos a simplificar y a pensar que la cuestión está en cambiar las leyes, ¿no? Pero por lo que estamos viendo aquí no es solo una cuestión de cambiar las leyes, es cuestión de cambiar unos hábitos, unas costumbres, unos estereotipos, ¿o tú no lo ves así? Bueno, yo coincido con el análisis que se ha hecho antes. La justicia que tenemos es fiel reflejo de la sociedad que tenemos. Decía Concepción Arenal, dime cómo son las cárceles de un país y te diré cómo es el país. Dime cómo es la justicia y te diré cómo es el país. Efectivamente, con cambiar las leyes no basta, es necesario, pero no basta. Se ha producido una especie de cambio de paradigma. Nuestro derecho habitualmente
sobre todo el derecho penal, que es al que estamos haciendo referencia, el que estamos dedicándonos hoy fundamentalmente, ve hechos. El que matare a otro será condenado son hechos puntuales, el que roba, el que falsifica. Sin embargo, en este tipo de delitos estamos hablando de relaciones. Luego el paradigma cambia mucho y debe cambiar la prueba, que tiene que ser diferente, debe cambiar la manera de escuchar. Es curioso porque en esta materia y en otras lo que se cuestiona, y yo creo que con acierto, es que no se oye o no se escucha adecuadamente. Fíjense ustedes que audiencia viene de oír. De hecho, en tiempos pasados a los jueces se les llamaba oidores. Y los jueces necesitan oír. Y en este tipo de delitos necesitan oír con calma. Porque la persona que ha sufrido una violencia de este tipo, sobre todo si es una violencia habitual, en un primer momento no tiene facilidades para contar las cosas como cualquiera de los que estamos aquí que no hayamos vivido esa violencia. Tiene dificultad para expresarse, dificultad para encontrar hasta el ámbito de confianza, dificultad para hilar las ideas, necesita confianza y eso requiere tiempo. Si nosotros tenemos un sistema sobrecargado en el que los peritos, además de no haber tenido ocasión de una formación específica, no tienen tiempo, los jueces, además de no tener una formación específica, no tienen tiempo, y la ley de enjuiciamiento criminal, como es nuestro caso, es del siglo XIX, pues tenemos victimización secundaria, tenemos unos medios poco hábiles para hacer frente a este tipo de delito. A ello se une, necesitamos buenos textos, pero también buenos intérpretes. A mí me gustaría que pensaran, ¿no? La justicia, yo sé que esto es una forma muy poética de verlo, pero de alguna manera se asemeja a lo que es la música o lo que puede ser una obra de teatro. Una persona escribe el texto, escribe la norma y otra distinta lo interpreta. Por eso tenemos distintas interpretaciones. No todos los juzgados no escuchan a la víctima, no todos los escuchan todos, pero hay distintas maneras de escuchar. No todos los juzgados ni todos los peritos son iguales, varían los intérpretes. ¿Qué necesitamos? Bueno, nosotros necesitamos unas condiciones de formación, de textos legales y de sensibilidad en quien vive esta obligación de interpretar diferente a la que se está dando. Se dice que la ley es eficaz cuando está en consonancia con el sentir social. Si la ley va por un camino, el sentir social va por otro, la ley no es eficaz, pierde eficacia. Bueno, yo me atrevo a introducir al intérprete. Necesitamos que esto suene bien. Necesitamos buenas normas, buenos intérpretes y una sociedad que lo respalde. Estar engarzados todos en lo mismo. No cuestionar algo básico para la lucha y menos cuestionarlo con afirmaciones que no son verdad. Intentemos entre todos que suene bien y que podamos ayudar efectivamente a resolver parcialmente cada uno desde el ámbito que le corresponde. Podemos y debemos. Tania, en los últimos meses ha habido una performance de las tesis que nos ha llegado, bueno, ha llegado a todo el mundo, ¿no? Desde Chile, con las voces de las víctimas de violencia sexual. Nosotros desde España tenemos esa mirada colonialista todavía hacia América Latina, te diría que casi en todos los aspectos, ¿no? Pero es muy sorprendente cuando viajas allí y conoces las leyes que hay allí, encontrar que muchas de ellas están muy por delante de las nuestras, aunque luego hay muchos problemas en la ejecución real, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender de América Latina? ¿A qué tenemos que escuchar? Sí, bueno, yo creo que el performance de la tesis es tan importante porque nos muestra cómo, a pesar de que los contextos son distintos, en la interpretación, lo que estamos hablando, la formación, están los estereotipos de género. Yo me quedo con la frase de "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía". Y creo que esto es importantísimo, como tú dices, en un momento como este decisivo, que miremos también hacia América Latina, donde hay un movimiento feminista o movimientos feministas muy potentes, hay todo un desarrollo
de la conceptualización sobre la violencia por razón de género contra las mujeres, que tiene un recorrido muy largo, también sobre las violencias sexuales, y hay leyes muy importantes que toman en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que para mí son referentes, como estamos hablando aquí, son un primer paso, porque ya sabemos que luego se interpretan de otra forma, tienen que ir de la mano de formación especializada, continua y con un seguimiento determinado, pero hay algunas leyes que para mí son buenas porque tienen perspectiva de género, tienen un enfoque de derechos humanos, un enfoque interseccional y a la vez hablan de distintas formas o manifestaciones de las violencias más allá del ámbito íntimo. Y hay cosas muy relevantes, por ejemplo, yo estaba viendo que en Argentina hay una ley del 2018 que es solamente una ley para formación obligatoria en género a todas las personas que están en el Estado, es decir, al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, funcionarios y funcionarias, porque contra la justicia patriarcal, ¿qué tenemos? Tenemos el feminismo, o los feminismos, tenemos el derecho internacional, que por más que hoy en día existan discursos que niegan, normalizan o justifican esa violencia, España y otros estados están obligados por este derecho internacional. Y así, con esta formación y con estas leyes, mirando otras experiencias que también son muy positivas, vamos a tener esos dos ámbitos. Por un lado, las legislaciones y por otro, la formación, porque lo que nos encontramos es que estos estereotipos culpan o responsabilizan a las mujeres por la violencia que los hombres ejercen en contra de ellas. ¿Y qué sucede con el Estado que tiene estas obligaciones internacionales? Entonces, yo también me quedaría con todo el desarrollo legislativo en este momento. Por ejemplo, también se habla de violencia institucional. En España se habla de revictimización, pero solamente si hay una ley, la de Castilla-La Mancha, que ya habla de violencia institucional. Todo lo que hemos estado hablando aquí es esa violencia. ¿Qué sucede cuando una mujer enfrenta violencia por parte de su pareja, expareja, desconocido por ser mujer, por razones de género? Acude a la justicia y se le revictimiza. Entonces, si lo reconocemos, lo contemplamos y una legislación, y si miramos a otros contextos, yo creo que las experiencias de otros lugares siempre enriquecen mucho y más en este momento de debate. Cuando dices, hablas de esta ley de formación en Argentina, ¿esta se está aplicando? Es decir, ¿hay un presupuesto destinado a la formación de todas las personas que puedan estar involucradas en temas de género de una u otra manera? Esta ley es del 2018 y habría que mirar también ese desarrollo, pero tocas un punto clave, que es que además de legislación, formación, tiene que haber un presupuesto, porque si no hay presupuesto es muy difícil ejecutar todo lo relativo a las formaciones y es indispensable. Os ha salido el tema de la formación varias veces, pero ¿pasa todo, y esto os lo pregunto a las tres, por esa formación? O sea, ¿ese sería, digamos, el primer paso? ¿O creéis que hay otros primeros pasos que son más relevantes? Bueno, yo como desde la psicología hablaría un poco haciendo referencia a lo que ella llamaba sensibilidad. ¿Eso cómo se aprende? Yo creo que haría falta una revisión, ¿no? En psicología un poco estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando tenemos delante a alguien tenemos que revisar un poco lo que es nuestro y lo que es del otro. ¿Cómo se adquiere esa sensibilidad? Algo que sea nuevo, que vaya en contra de los procesos de socialización con los que cada uno y cada una hemos crecido, sería una formación también encaminada, creo, a revisar un poquito nuestros propios estereotipos y prejuicios, que en todos los procesos de socialización están presentes. En la medida que los conocemos, podemos, por lo menos podemos evitarlos. Si no los conocemos, los vamos a actuar. Yo utilizo el término sensibilidad, pues efectivamente por ser amable y porque todos lo compartimos, ¿no? Pero efectivamente es mucho más. Para nosotros se juega el acceso a la justicia. Si la justicia que se imparte está cargada de estereotipos, o sea, la respuesta que se da parte de estereotipos, no hay acceso a la justicia. Para que realmente la valoración de la prueba y la fijación de los hechos constituya un acceso a la justicia, tiene que estar libre de esos estereotipos. Entonces, en esta denominada sensibilidad, llamémosle profesionalidad, formación, de destruir los estereotipos, nos jugamos el acceso a la justicia efectivo.
Nos lo están diciendo tanto el Convenio de Estambul como las instancias europeas, que han hecho un plan de varios años en el que van a estudiar las sentencias que se ponen para ver que estén libres de estos estereotipos. Necesario formarse, pero formarse de aquí, formación muy amplia. ¿Qué ocurre con todas las sentencias injustas que se hayan dictado desde que España incorpora el Convenio de Estambul y en las que no se haya atendido al Convenio de Estambul? Claro, o sea, ¿eso es revertible? ¿No es revertible? Es que es muy difícil. A ver, es decir, esta sentencia contraviene el protocolo de Estambul. Lo que hay es un observatorio que controla pues que las sentencias discurran con normabilidad. Como hay un sistema interno de recursos, se supone que si alguna de esas sentencias quiebra groseramente los principios de valoración desde una perspectiva adecuada, el sistema de recursos lo va a corregir. Y eso es lo que hay, más los estudios que se van haciendo, pero que son muy parciales de las resoluciones. Este plan europeo de control para vigilar los estereotipos que se aplican es de varios años, todavía no ha concluido y sin duda será pues muy esclarecedor, ¿no? Y nos ayudará bastante, creo. Yo creo que incluso hay que ir más atrás, no solo es el Convenio de Estambul, también España ha firmado y ratificado otra serie de convenios como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y están los comités que ven por el cumplimiento de esas convenciones, y ya desde hace tiempo, no solo desde el 2014 que entra en vigor ese convenio, sino desde los 80 que está la CEDAW, que se dice así por sus siglas en inglés, existen estas obligaciones para España y muchas veces el propio Estado no cumple con el derecho internacional, que una cosa es cómo hacemos que cumpla y otra que sea vinculante y de obligado cumplimiento. Yo creo que eso es por un lado. Y volviendo a lo que decían las compañeras, yo creo que es muy importante, como siempre decimos, lo personal es político, que pensemos todas las personas, también los jueces, las juezas, toda la sociedad, hemos crecido en un contexto patriarcal, pero también racista, clasista, entre otros sistemas de opresión, y tenemos que reflexionar en qué mayor o menor medida hemos interiorizado este sistema. Entonces tenemos que partir de reconocer eso, aunque sea doloroso y cueste, pero es un punto de partida, y una vez reconocido, hacer algo y de forma constante para no seguir reproduciendo todas estas ideas, mitos y estereotipos que al final impiden el acceso a la justicia de las mujeres, pero tienen que ver con la igualdad y con la no discriminación también. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Tenemos que dejar aquí esta mesa. Vamos a ver ahora un vídeo. Es un vídeo de una persona que le pone la voz, que se ha incorporado esta semana a público a nuestra plantilla de opinadores, que es Barbie Japuta. Yo creo que la conocéis todas. Lleva muchísimos años siendo una activista feminista, dando mucha caña y diciendo las cosas muy claras. Ella se suma a otras personas que trabajan con nosotras, como Ana Bernal, como Nuria Coronado, Cristina Fallarás, Desiree Vela, Marta Nebot, en fin, cada vez más, afortunadamente. Y entonces ella ha elaborado un texto para esta publicación que estamos presentando hoy y vamos a ver qué cuenta. En 2017 tuvo lugar un juicio que es bastante paradigmático de lo que el feminismo denuncia cuando habla de justicia patriarcal. Una niña de 5 años comenzó a ser abusada sexualmente por el vecino que la cuidaba los domingos por la tarde. El hombre, una persona considerada de confianza por el entorno de la víctima, siguió abusando de ella hasta que la cría cumplió 10 años. Durante esos 5 años y después de cada visita, él solía hacerle un regalo. La menor confesó ante el juez que en alguna ocasión había llegado a forcejear con el adulto porque, a pesar de que consideraba una especie de juego lo que él le hacía, no siempre sabía encajarlo de forma sumisa. Este extremo, sin embargo, no fue creído por la justicia, con que por una parte tanto peritos como magistrados consideraron que el testimonio de la pequeña era plenamente creíble, y cito, por su firmeza, convicción y seriedad al declarar. Así que sí, había sido abusada, pero por otro lado la sala desechó la parte en la que la menor decía haber forcejeado y intentado zafarse en ocasiones del pederasta. ¿Por qué creer que una niña víctima de un depredador sexual, que tiene un testimonio plenamente creíble, está de repente mintiendo?
Según la explicación que dieron los magistrados, se debía a que ellos no veían compatible que hubiera habido forcejeos con que ella regresara de nuevo a casa de su vecino. No era posible, según su razonamiento, que ambas cosas hubieran pasado a lo largo de esos 5 años. Y cito textualmente de la sentencia: una niña de 5, 6, 7 o más años no va voluntariamente a una casa donde su morador le pega, le agrede, la coacciona o la intimida. La niña iba sola a la casa del acusado y la razón es porque le regalaba todo aquello que su padre no le regalaba, sentenciaron. El resultado de ignorar el relato completo de la niña concluyó con una pena irrisoria para el pederasta: 3 años y 9 meses. Vamos a clausurar este acto. Todavía nos quedan algunas cositas más, pero vamos a clausurar con una conversación que vamos a tener con Vicky Rosell, que es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y jueza en excedencia después de más de 20 años en ejercicio, y con Marisa Cojan, que es periodista de Público, que es nuestra experta en periodismo feminista, en perspectiva de género, y no solo en la información, sino que nos ayuda en el día a día a aplicar esa perspectiva de género en toda la información y a darnos buenos consejos. Ayer se presentó la nueva ley sobre violencia sexual. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de ahora con esta ley? No sé si decirte antes qué es lo que no va a cambiar, que en vez de estar hablando del contenido estemos intentando desprestigiar a las portavoces otra vez, a las políticas, a las técnicas, diciendo que si una disposición final, la mayoría de las cosas que se están diciendo no solo son falsas, sino que son un desprecio tan grande a una ley tan grande. Estamos hablando de una ley que es integral, que prevé partir de datos, que ya es que tener una base científica, y hacer prevención, sensibilización, protección y reparación, pero reparación en el sentido en el que nos habla en la justicia transicional, que tampoco hemos tenido en este país, porque tampoco hemos tenido justicia transicional, de una reparación íntegra, de equipararlas en este sentido cuando hay graves secuelas y se exceden incluso del gran sistema de atención especializada, que esa es una de las claves, pues incluso cuando se exceden, como pasa con las víctimas del terrorismo, que el Estado y las políticas públicas atiendan a esas mujeres devastadas. Y luego siempre lo que me llama más la atención, y es mi parte, pero no quiero que llame más la atención, es la parte penal. Nos pasó con la Ley Orgánica 1/2004, que es verdad que es la ancestra de esta, la predecesora, y que fue estupenda y que se ha quedado viejecita, que es que son 15 años ya. Pues nos pasó lo mismo, tenía 4 títulos, el cuarto era el penal y todo el mundo se sabe si acaso lo del penal, ¿no? Lo de la autoridad, en este caso judicial, pero también policial, que impone unas penas, que pone unas órdenes de alejamiento. Y en este, pues el acento se está poniendo en la parte penal, que es importante y está bien hecha, y por resumirlo muchísimo, porque os podéis imaginar lo difícil que es esto, pues es la ley del consentimiento y no del sometimiento. Es la ley de solo sí es sí y no precisas violencia o intimidación, luego no se va a medir tu resistencia. No se te va a preguntar, como a la víctima de la manada de Pamplona, si dijiste no, cuántas veces, si ellos tenían claro que estabas diciendo no. Y para mí el caso paradigmático, para que la gente entienda y empatice y vea lo que están intentando tapar con toda esta polémica de si hay algún defecto en una disposición final o no, para mí el caso paradigmático sería el que dimos en llamar comunicativamente la manada de Manresa. Estamos hablando de una víctima de 14 años penetrada por turnos, 5 penetraciones, que estaba inconsciente o casi completamente inconsciente por haber ingerido sustancias o alcohol que anulaban su capacidad. Esta no dijo no. Fueron condenados por abuso e indemnizados, por cierto, ahora que hablamos de reparación, indemnizada ella, perdón, estoy un poco cansada, con 12.000 euros.
una mujer destrozada, una niña destrozada, 12.000 euros, 5 agresores, es que no tocaban ni a 2.500 euros por agresión. Este es el precio que a veces la justicia pone a las mujeres. Bueno, pues esta niña no pudo decir que no, ni que sí, ni nada, ¿no? Ni pedir ayuda. Así que para mí es el caso paradigmático de pasar del no es no a solo sí es sí, porque es tan fácil que lo entiende, creo que todo el mundo, como decir, vale, en la manada de Pamplona dijimos intimidación ambiental. ¿Qué diferencia hay entre estar paralizada por el miedo y estar paralizada por las drogas o el alcohol? Ese para mí es el caso que creo que va a hacer entender esto y sobre todo de verdad, pasadas solo menos 24 horas desde que está el anteproyecto de ley, que es su nacimiento y le faltan muchos informes, mucha evolución, también para que seamos capaces de lo que están de nuevo intentando escondernos, invisibilizar las violencias y lo de siempre, ¿no? Y desprestigiar a las portavoces, a quienes las intentamos llevar adelante. ¿No? Tú has mencionado la manada de Manresa, está también la manada de la Arandina, en la que digamos, el caso es distinto, que se aplicaron como 38 años, pero bueno, ¿cómo has entrado en eso? A las mujeres tengo muy claro que no nos da más seguridad unas penas muy altas que al final no se imponen porque se corta el camino muchísimo antes, el sistema te expulsa muchísimo antes. De hecho, hay una trampa. En violencia de género lo tenemos muy claro. La gente, la ultraderecha que está ahora diciendo prisión permanente revisable, cadena perpetua y así se acaban y así protegemos a las mujeres, primero no nos están haciendo siquiera sujetos de derecho, sino objeto de derecho, ni partícipes en este proceso. Pero además saben perfectamente, y esto es un trampantojo y es brutal el engaño, saben perfectamente que a una víctima de violencia de género, a la propia víctima le das a elegir entre la absolución y la cadena perpetua, elige la absolución de su agresor. Porque somos muy proporcionales, porque tu idea de la justicia no es esa, porque el feminismo no es punitivismo y porque la víctima tenía una relación con ese hombre. Lo ha querido, ha tenido a veces hijos e hijas con él. Y si no entiendes esto y quieres hablar de agresores aislados, locos, borrachos o ya en el colmo extranjeros, ya el punto de la xenofobia que es, entonces estás de nuevo tapando que es un sistema y que o se afronta o se ataca como sistema o estamos efectivamente desviando la mirada y por lo tanto de nuevo invisibilizando el problema. Así que ojo con quienes nos dicen que con medidas duras nos protegen porque en realidad nos están llevando exactamente al sitio contrario. Al final de lo que estamos intentando hablar es de protección, ¿no? O sea, de cómo nos protege el sistema, de cómo nos podemos proteger a nosotras mismas, ¿no? Y en esa línea hablabas también de los hijos y de las hijas. Yo también te quería preguntar cómo se puede proteger a las niñas, a los niños, cuando sus propios padres son quienes ejercen la violencia, el abuso sexual y que bueno, hemos visto aquí ya en varias conversaciones que al final no reciben esa protección, ¿no? Muchas veces incluso se está castigando a las madres retirándoles las custodias cuando lo denuncian. Cumpliendo las normas, porque tenemos un Estado que no cumple su propio derecho cuando es derechos humanos y cuando el derecho trata de tener una perspectiva de género y una perspectiva también de menor, desde infancia. Haciendo lo que habría que hacer y lo que cualquiera haría si el delito no fuera machista. Es que todos y todas sabemos lo que hay que hacer ante una víctima tan desprotegida como un niño o una niña y ante el riesgo, no el daño real, no después, ante el riesgo. Pero no lo hacemos porque nuestros propios estereotipos y nuestros propios prejuicios están a favor en realidad del sistema patriarcal. El derecho empezó con la declaración, nuestros derechos fundamentales empezaron con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y es una especie de jersey en el que no está hecho para las mujeres. A mí sí os quería decir que me emociona mucho y me resulta difícilmente soportable
compartir espacio con Iciar y con Ángela, porque para mí son dos casos que probablemente hayan hecho de mí lo que soy y probablemente hayan empujado a que yo haya aceptado este cargo que ostento ahora. Gracias. Yo creo que en los últimos años se habla cada vez más de ese inexistente síndrome de alienación parental, que parece que es una patología que solo se aplica en los juzgados y solo contra las mujeres, que es el responsable, creo que es uno de los grandes estereotipos que existen, ¿no? Que culpan a las mujeres de ser malas madres, de ser malas personas, de querer quedarse con los hijos, de acusar a los padres falsamente de violencias o de abusos sexuales para intentar quitarles las custodias, cuando en realidad estamos viendo que es una de las puertas principales por las cuales ellas pierden la custodia de sus hijos dentro del proceso judicial, ¿no? Muy difícil de contar, muy difícil de detectar, pero cada vez hay más voces que están pidiendo que se tomen medidas. Y me gustaría saber si hay algo que, digamos, tenga en cuenta ahora el Gobierno, que esté pensando hacer el Gobierno para atajar esto, para que esto sea un síndrome que se pueda detectar o que se revisen las sentencias y que no siga ocurriendo. Que se revisen las sentencias es realmente complejo. Por empezar, es prácticamente imposible las sentencias firmes. El SAP, hace nada, yo inauguré, fue mi primer acto como delegada, una jornada organizada por mujeres juezas, una asociación que está aportando feminismo, humanidad y una perspectiva de derechos humanos brutal a la carrera judicial, y que, por cierto, también ha tejido mariposas, que creo que es una actuación como muy sintomática en unas magistradas, que fueron unas jornadas sobre SAP que se hicieron en el propio Ministerio de Igualdad. Y en estas, una querida amiga y fiscal, por si os da algo de fe en el sistema, decía que el SAP no era SAP, era un sapo, que nos estábamos tragando un sapo que no está basado en nada, que no es un síndrome científico. Esto lo habría contado seguro mucho mejor Miguel Lorente, mi admirado predecesor, y que realmente es una manipulación que hace recaer de nuevo el dolor sobre quien ya es víctima y además se proyecta como un hombre maltratador sobre quien es también su víctima, y es todavía más desvalida. Hace daño a la mujer, como hemos oído a los criminales decir, donde más le duele durante tanto tiempo, que resulta disuasorio para denunciar abusos sexuales. Y esta es la clave. La clave está en su efecto. Cuando no estés segura de a dónde lleva una película, pues puedes ir directamente al final a recordar cuál es el efecto, y es es que las mujeres no denuncien algo que, curiosamente, yo creo que el creador del SAP realmente apoyaba, y es que son mensajes también que rozan, cuando no directamente entran, en la admisión de la pederastia. Vicky, por terminar ya, ¿qué otras medidas tenéis en cartera en el Gobierno para proteger a las mujeres? Suena fuerte decir esto de proteger a las mujeres del sistema de justicia. Pues yo, si tuviera que elegir una, sería la formación. Decimos mucho que el machismo es una enfermedad de transmisión social. No es una enfermedad en el sentido de que no sea aprendida y no puedas combatir, la verdad, pero que su única vacuna es la educación. Tenemos que formarnos todos y todas. Creo que las personas que estamos aquí hemos vivido ese proceso por el cual... ¿Quién escribió Gafas Violeta? ¿Alguna de vosotras dos? ¿Marisa? Tu artículo en el especial, que no he acabado más que de ojearlo. Cuando cruzas ese cristal, cuando te pones esas gafas violeta, cuando abres la puerta del feminismo, de la igualdad, de los derechos humanos, empiezas a verlo todo distinto. Y te das cuenta de los sesgos, de los estereotipos. Por supuesto, hay que formar en eso a la carrera judicial. La propia CEDAW, en la recomendación 35, nos lo ha dicho. Pero es que a toda persona que toque
y que incida en la vida de las víctimas ya de violencias machistas, de género, sexuales y las que son delito y las que no son delito. Y esas personas profesionales, somos todos y todas, toda la sociedad toca la violencia de género, toda la sociedad incide con esas víctimas o las acompaña o no. Las experiencias que cuentan de ir a los juzgados son realmente una frontera muy difícil de cruzar, acompañar, asistir y que no todo pivote sobre la denuncia. También el convenio de Estambul y CEDAW nos dicen que sobre los hombros de las mujeres no podemos poner su propio proceso. Por eso es tan importante algo que ya hemos logrado en la ley, pero que hay que poner en marcha, vamos, que en realidad está puesto en marcha, pero que hay que potenciar, que es que te reconozca como víctima la administración, los centros especializados, el sistema sanitario, que no hace falta, imaginaos, si no hace falta en violencia de género ni en violencia sexual, las víctimas más devastadas que yo he visto, mujeres y niñas, que son las víctimas de trata de seres humanos. Esta ley las acoge y estas son las políticas públicas que hay que llevar a cabo. El acompañamiento, el empoderamiento, que tengan tranquilidad, alternativas habitacionales, por supuesto unas prestaciones suficientes, y cuando tomen la decisión, si quieren, que denuncien, ojalá siempre, porque yo vengo de ese lado en el que queremos, pero precisamente porque vengo de ese lado creo que tengo legitimidad y creo que es mi papel en este gobierno para decir que el lado penal solo no funciona, que tampoco se puede poner sobre los hombros de la judicatura el arreglar un problema que es social, y que empujando todas y todos, cada uno con su responsabilidad y desde luego el gobierno con políticas públicas decididas, valientes, acompañadas por supuesto de dinero, lo que decíamos en las calles, de menos lacitos y más dineritos, vamos, eso tiene que ser así, no valen leyes en papel que después se incumplen flagrantemente como han sido estas de violencia. Con eso es que tendremos no solo un país más feminista, sino un país de personas más felices y sin duda una mejor democracia. Creo que ese es nuestro eje y así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Marisa. Desde aquí queremos mandar un beso enorme y un abrazo muy solidario con ICIAR por sus niñas, por Nerea y por Martina. Y bueno, gracias, tejedoras, por habernos acompañado todo este tiempo. Si habéis aprendido hoy, si habéis disfrutado, compartid lo que habéis visto en redes sociales y sobre todo animad a quien queráis a que se haga miembro de esta República de Público que nos permite hacer estas cosas maravillosas. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a despedirnos, lo vamos a hacer con una foto de familia, así que os pido a todas las invitadas que habéis participado que os vengáis aquí con nosotras. Vamos a hacernos una foto juntas, vamos a utilizar para ello las mariposas que han estado tejiendo estas mujeres a nuestro lado.